que vas a hacer de forma individual, las que vas a presentar, todo aquello. Y bueno, de una u otra forma, todo este contenido ya está automatizado en su evaluación. Muchos de ellos ya están automatizados con rúbricas, entonces una vez que tú subes tu tarea, automáticamente pues el sistema te va a calificar puntos. O sea, yo ya he predefinido ciertos patrones de respuestas a los cuales tienes que llegar. Entonces llegas, punto, tienes la nota. No llegas, pues la máquina automáticamente va a calificar. Entonces ya está todo automatizado, todo es bastante rápido. Entonces te vas a dar cuenta que en cuando tengas tú tu nota, pues ya sabes de dónde ha salido, ¿no? Y no hay dudas ni reclamos subjetivos de decir, no, pero es que yo lo había entendido así, porque el sistema te califica a rajatabla de una forma muy clara y muy concreta. Tengo la suerte de venir trabajando en lo que es atención del paciente grave desde hace varios años. Ya he tenido la suerte de tener interacción en varios cursos, tanto en lo que es emergencias, urgencias, en lo que es cuidado crítico, con posgrados, etcétera, etcétera. Y eso hace que en este módulo de urgencias y emergencias cardiovasculares, pues estemos con ustedes con el objetivo primero de compartir varios principios fundamentales para el manejo del paciente grave. O sea, lo que hay que tener claro es que todo paciente atendido de forma sistemática, pues va a tener una mejor evolución, un mejor desenlace, porque vas a garantizar un diagnóstico temprano, un manejo oportuno, etcétera. Lo que nos interesa sobre todo es priorizar al paciente cardiológico grave, así que todo va a ir enfocado a él. Vamos a hacer mucho hincapié en varios aspectos relacionados al paciente grave. Obviamente el contenido temático está aquí. Yo todavía lo he dejado este tema como crisis hipertensiva. Obviamente hoy en día ha cambiado el nombre, pero yo lo dejé así porque cuando entremos a ese tema te vas a dar cuenta que la crisis hipertensiva como tal, es un término que sigue vigente, solamente que ha cambiado de nombre, nada más. Pero los principios de manejo, la secuencia de manejo sigue siendo de lo que era la urgencia hipertensiva, se ha simplificado el término, se ha eliminado, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ir viendo en la clase respectiva, pero lo que importa en este momento es el hecho de que ya sabes cuál es el contenido teórico, etcétera, etcétera. Todavía en este momento no dispongo del usuario de la plataforma, del Moodle, por razones técnicas, fue eso. Entonces, en cuanto me lo den, pues ya vas a tener el acceso al material que está ahí, a las tareas, etcétera. No te preocupes de eso de las tareas, porque la tarea generalmente te la voy a dejar el último día de la semana. Es decir, en esta semana vamos a pasar lunes, martes, miércoles. El miércoles se va a activar automáticamente la tarea en el Moodle, vas a ingresar, la descargas, vas a tener la fecha para llenar, etcétera, etcétera. Entonces, tranquilo, estos días vas a irte preparando, vas a irte leyendo, capacitando en todo aquello. Si desean ganar tiempo mientras nos habilitan el Moodle para que puedan ir revisando el material, en un momento más en el refrigerio, sí, efectivamente hay refrigerio. Todas las clases que sean con mi persona, pues vamos a tener siempre un refrigerio de 15, 20 minutos para descansar, para oxigenar nuestra mente, nuestro cerebro y luego continuar con el avance de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, este es el contenido teórico. Ya en el descanso, a través de el chat, te voy a pasar el link. Va a ser un link donde vas a poder ingresar a una pantalla que es el Google Notebook LM, donde vas a poder interactuar con la inteligencia artificial. Tienes un montón de presentaciones, tienes material audiovisual, puedes preguntarle a la IA un montón de cosas también sobre los temas que estamos avanzando. Ahí también están las presentaciones, las diapositivas, etcétera. Entonces, básicamente está el material bibliográfico, mis presentaciones, otras presentaciones de otros profesores, etcétera, etcétera, donde te va a ser útil como para que puedas ir sacando el máximo provecho. Hoy en día, la inteligencia artificial manda y ya está, punto. O sea, no se puede discutir con eso. Lo que sí se puede hacer es aprovecharla y sacarle el máximo partido como espero que lo hagan. ¿De acuerdo?
El modelo de evaluación, si te das cuenta que vamos a tener, tiene un enfoque, como das una primera impresión, pues participativo, o sea, es un enfoque en el cual espero que podamos interactuar. Obviamente, todo en este bloque, en este módulo va a ser voluntario. Voluntario en el sentido de que, por ejemplo, dice el punto 1, asistencia y participación activa en clases. O sea, eso vale 10 puntos, 10%. La pregunta es, ¿quieres asistir a clases? Si la respuesta es sí, vienes pues a las clases, te conectas, ingresas y ya está, punto. Es voluntario. Pero ahí dice asistencia y participación, no dice o participación. Entonces, ¿qué quieres decir eso? Si después tú me dices, no, pero es que yo he venido a las 6 clases, sí, pero has estado mudo, has estado callado, parecías una piedra, está bien. Máximo te voy a poner, y te estoy diciendo en la primera clase, un punto de las 6 clases por venir. Un punto y se acabó. Pero he venido a 6 clases y para estar callado. Y eso no me sirve. Un punto, ya está. Porque aquí dice clarito, asistencia y participación. No dice o, participación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué solo 10 puntos? Porque alguien alguna vez me reclamó y me dice, doctor, pero a mí me gustaría que valga 30 además. Lo que pasa es que se entiende que todos en este nivel o en esta altura de nuestra vida, estamos ya en un nivel de posgrado, estamos trabajando, ustedes muchos ya están trabajando, tienen responsabilidades, entonces a veces no es viable conectarse a la clase como tal. Entonces, obviamente, uno comprende esa situación y por eso simplemente disminuyó un poco el impacto en la nota. Obviamente, se evalúa, eso te ayuda en la nota, pero hay que minimizar un poquito el impacto. ¿De acuerdo? Hay tareas prácticas, que las cuales se van a activar en la plataforma. No te olvides, se activan el último día de clase de la semana. Es decir, hay una tarea práctica número 1 que se va a activar este día miércoles con las fechas respectivas para la entrega. La fecha para entrega es una sola, con una hora específica, así que fíjate bien. Pasas esa hora con un segundo, un minuto, lo que sea, vas a poder presentar la tarea sobre la mitad de la nota. Tal vez te voy a dar tiempo de gracia de 48 horas, a veces 24, dependiendo, eso tienes que leer muy bien. Entonces tienes la fecha de entrega sobre el 100% y después tienes un periodo de tal vez 48 horas, pero sobre la mitad de la nota. Sobre la mitad de la nota, ¿ok? Ya después de ese periodo de gracia no vas a poder entregar. Puedes escribirme, puedes pedirme, puedes rogarme, puedes decir lo que quieras. No vas a entregar porque el sistema automáticamente te va a bloquear. Y si te bloquea el sistema, yo no lo voy a desbloquear. Sí, o sea, directamente no vas a entregar la tarea. Alguien me dirá, pero voy a tener cero. Obvio que vas a tener cero en esa tarea, punto. Por eso es que es voluntario. O sea, si tienes la voluntad y las ganas de hacer la tarea y presentar en la fecha que corresponde y hacer el esfuerzo por hacerla, bien, sí, sí. Entonces es simplemente el reflejo de la voluntad. El examen final se va a activar el último día. Yo te voy a decir qué fecha se va a activar. Se activa generalmente un lapso de 6 horas, a veces 3 horas, y el examen dura aproximadamente 30 minutos. Ya esa muerte súbita, un solo intento, ya es en plataforma, entonces te conectas, entras, chan, 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 das el examen, pum, tienes tu nota y se acabó. Listo, ya está. Alguna vez alguien me va a decir, no, pero es que yo no podía ese rato, que justo me han querido secuestrar, que me ha caído un rayo, que mi internet. Vieran las excusas que me ponen, puta, son cada vez más creativas. No vas a tener chance, lo siento, porque te voy a dar 6 horas para que en cualquier momento de 6 horas, o tal vez un poco más, puedas ingresar al examen y darlo. Entonces, o sea, no hay como puedas decir, no, es que no me da tiempo y demás. ¿De acuerdo? Y el trabajo final aplicativo, en la última clase, se va a activar igual, vas a ver la hora, la fecha máxima de entrega, etcétera, y bueno, tú lo presentas y ya está. Ahí se logró todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, como te das cuenta, ese es
la actividad, las reglas de juego sobre las que vamos a trabajar, y es todo lo que vamos a desarrollar en estas 2 semanas, en estas 6 clases, que tiene un contenido aparentemente pesado, pero que en la vida real va a ser un contenido totalmente aplicativo, práctico y que te sea útil cuando te enfrentes a un paciente como tal. Entonces, ¿hubiera alguna duda, pregunta, por favor, de esta primera parte, antes de que cargue yo la presentación inicial? Les escucho. Necesito que me confirmen si se ha entendido el mensaje, por favor. A ver, al azar. Augusto, Augusto Terceros, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Todo claro, doctor. Todo claro, ¿no? Eso, fenomenal. Bárbaro, ok. Ah, mira, un segundo, un segundo. Están levantando, creo, la mano. Dame un segundo, a ver. Kevin, adelante. ¿Hay alguna Buena- pregunta? Buenas noches, doctor. Sí, respecto al examen final que nos dijo que va a ser por la plataforma y va a durar 30 minutos, ¿va a ser tipo casos clínicos, preguntas? ¿Cómo va a ser? ¿Nos podría dar alguna pauta, por favor? ¿Hay alguna diferencia en alguno de esos 3 estilos? ¿A cuál le tienes más miedo? No, es para ¿Cuál es tu calcular bien el temor? tiempo. Ah, ya, ya. Ah, ya. No, generalmente, el 90% de las preguntas son de selección múltiple. Alguna que otra tal vez pueda ser abierta, pero por no decirte todas son de selección múltiple. Ujú. ¿Sí? ¿Ahora más tranquilo? Sí, doctor, gracias. Genial. Está bien, está bien. Por si acaso, el objetivo de la clase es que cuando tengan dudas, preguntas, lo que sea, levantan la mano y interactuamos, ¿no? Porque ese es el objetivo, poder charlar, poder generar nuevo conocimiento. Entonces, creo que ha quedado claro, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir pantalla un minuto mientras voy a cargar la siguiente presentación y vamos a iniciar ya la charla como tal. Bueno, me confirman si están viendo la pantalla y si se escucha bien para iniciar, por favor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, perfecto. Ahorita, una cosita que les voy a decir lamentablemente es que generalmente yo iniciaba estos módulos dando a cada participante unos 30 segundos para que se presente, me diga su nombre, etcétera, etcétera, y nos conozcamos un poquito, pero tengo que cortar eso porque fíjense, somos más de 60 personas. Imagínate que les diera a un minuto por persona, pucha, es una hora perdida de la clase. Entonces nos vamos a ir conociendo en el camino y bueno, ahí vamos a ir charlando también, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿te has puesto a pensar en toda tu práctica profesional o tal vez todavía no la has tenido, pero durante tu formación en el pregrado, o te ha pasado también a vos, si has visto o has sentido un dolor en el pecho, ¿sí? Una molestia, que en algún momento has pensado que era estrés o era gastritis, o incluso has tenido una molestia después de correr, ¿ya? Y bueno, te ha venido con el esfuerzo ese dolor.
Y ahí ha sido algo que te has puesto a pensar si eso era llamativo, o sea, te has puesto a dudar y decir, este dolor que me está apareciendo o que me está contando mi familiar, mi tío, mi primo o lo que sea, tal vez es algo grave, porque muchas veces eh, ese es el problema, o sea, vemos un dolor torácico, ya, o un disconfort torácico, si quieres usar un término un poquito más correcto, que no le damos la relevancia o la importancia como tal, porque decimos, ha aparecido esto después de correr, soy joven, no pasa nada y punto. Y luego aparecen las complicaciones. Entonces, ese es el problema, porque el cuadro del dolor torácico o el disconfort torácico oculta una serie de patologías detrás. Trae una serie de cuadros que muchos de ellos tienen elevada mortalidad. ¿Ya? Ahora, el término disconfort torácico está tratando de reemplazar al término dolor torácico. No te olvides que dolor quiere decir una sensación desagradable que genera sufrimiento en el paciente, etcétera, ¿no? Y discomfort es diferente porque hay pacientes que te niegan el dolor. Te dicen, doctor, no me duele, simplemente tengo una molestia en el pecho. Tengo una sensación de peso o como que se me ha adormecido, pero dolor no es. Entonces, frente a esa dificultad en la definición de la característica, algunos autores, textos, guías de manejo han tratado de reemplazar el término de dolor torácico por el término de disconfort torácico, justamente amparados en que hay muchos pacientes que no se quejan de dolor. Y hablar de ese dolor o ese disconfort torácico expresa que existe una molestia que es potencialmente, entre comillas, dañina o letal para el paciente. Ese término de dolor torácico, ya, o disconfort torácico, es toda aquella molestia, síntoma que se localiza en un espacio comprendido por debajo del borde inferior de la mandíbula hasta el epigastrio. Es decir, todo lo que esté en ese espacio se llama dolor o disconfort torácico. A partir de ahora vamos a usar como sinónimos dolor o disconfort torácico, así que te los voy a usar de forma indistinta. Este dolor torácico obviamente es uno de los síntomas más comunes que hay en las unidades de urgencias y ahí la verdad también a veces es uno de los más difíciles de interpretar, porque puede ser desde algo tan simple como una dispepsia, por ejemplo, hasta un cuadro tan complicado como un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, cuando ingresamos ya al tema, nos damos cuenta que cuando hablamos de urgencias y emergencias cardiovasculares, un motivo frecuente de la consulta del paciente en emergencias es justamente ese dolor torácico. Entonces, aquí yo creo que viene una pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Crees que puedes diferenciar rápidamente entre un dolor isquémico coronario versus uno musculoesquelético? ¿Puedes o no? A ver, le pregunto a alguien a la rápida, cualquiera puede levantar la mano, no hay problema. ¿Crees que puedes diferenciar? Un segundo, Augusto, dale. Adelante, buenas noches. Bueno, buenas noches, doctor. ¿La respiración sería un punto para diferenciarlos? Si se No incrementa o sé no con el todavía. aumento respiratorio. Ya, muy bien. O sea, tú usarías la relación con la respiración para ubicar si es muscular o no. Perfecto, sí, es un arma que se puede utilizar. O sea, ya aquí hay un colega que nos muestra que sí se puede diferenciar en segundos con datos tan simples como este. Pero obviamente hay mucho más que esto, ¿no? Muchas más formas de diferenciar. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, el problema es que en la realidad, en la vida real, en emergencias, a veces por el estrés, por la presión, porque no estás viendo un solo paciente, a veces tienes que ver 4 pacientes casi simultáneo. Entonces, la realidad es que incluso varios colegas experimentados, tanto en el área de atención de paciente grave, no te olvides, esto va a ser una pequeña aclaración, las dos especialidades que manejan al paciente crítico o paciente grave, ambos son sinónimos, los términos, son
la medicina intensiva, o lo que llamamos terapia intensiva, y la emergentología. La diferencia está en que la emergentología lo maneja en la fase de rescate generalmente, es decir, en los primeros minutos, en las primeras horas. A partir de ahí ya lo que es la fase, parte de la fase aguda, subaguda e incluso crónica, bueno, eso ya lo maneja el intensivista. Entonces, si te das cuenta, básicamente estamos hablando de dos especialidades que ven estas patologías en común, ¿de acuerdo? Entonces, como te comentaba, a veces, imagínate, hay casos en los cuales incluso colegas experimentados en la atención de paciente grave, sea emergentólogos, intensivistas, demás, a veces fallan. Pero lo que vamos a tratar de hacer para no caer hoy en día en esa falla, sí, para no adivinar lo que nos estamos enfrentando, vamos a tratar de sistematizar todas las herramientas o todas las armas que hay, además de la clínica, para sistematizar la información y obviamente hacer el diagnóstico diferencial de lo que es el dolor torácico. Al final de la charla, lo que quiero es que todos tengan una hoja de ruta mental, ¿sí? En la cual puedas vos ir determinando características del dolor torácico relacionado a diferentes exámenes complementarios que te permita orientar hacia el origen del cuadro y tomar la conducta terapéutica inicial, sobre todo en los 10 primeros minutos, ¿no? Entonces, ya cuando ingresamos en este campo, vos te vas a dar cuenta que cuando hablamos de dolor torácico, y yo te pregunto, ¿cuántas estructuras anatómicas en el tórax pueden relacionarse con el dolor torácico? Fíjate la cantidad de estructuras que hay. Ahora, si yo te pregunto, estas estructuras anatómicas, ¿cuántas patologías te van a generar? Escucha, peor todavía, pues, porque te sale una lista enorme, ¿no? Entonces, si te pones a pensar que todas estas patologías cursan con dolor o disconfort torácico como manifestación inicial, pucha, como que al inicio abruma un poco, ¿no? Uno dice, ¿cómo voy a diferenciar esto en 10 minutos? Porque es de lo que se trata. No deberíamos tardar en hacer una disquisición diagnóstica inicial de lo que es el dolor torácico y categorizar hacia dónde está yendo ese dolor torácico en 10 minutos. Entonces, tratar de sistematizar toda esta información parece compleja, pero se simplifica mucho en el hecho de que en emergencias no nos interesa buscar todas las patologías. No te olvides que cuando estás en emergencias, tu rol es diferente a cuando estás en sala clínica. Entonces ahí tienes que ser bien, bien preciso en aprender cuáles son tus límites en el diagnóstico y cuáles son tus límites en el manejo cuando abordas un paciente. No te olvides que en emergencias lo que vamos a trabajar nosotros son primero alteraciones fisiológicas. Simultáneamente el diagnóstico probablemente etiológico, ¿sí? Probablemente etiológico y obviamente el manejo inicial. Entonces, si vos te pones a pensar en emergencias, la mayor parte de las veces, de entrada en el paciente estás resolviendo una alteración fisiológica. O sea, como has visto en los otros módulos, cuando te aproximas a un paciente, siempre te fijas el XABCD, es decir, X si hay sangrado, A, vía aérea, ventilación, circulación, etcétera. Entonces, cuando ingresa tu paciente y lo ves que está con dificultad respiratoria, no vas a empezar pues toda una evaluación clínica. Lo que vas a hacer es primero lo intubarás o pondrás oxígeno, corregirás ese cuadro y ya en los primeros segundos compensada esa alteración, irás indagando qué ha sucedido y ahí irás planteando ya un manejo un poco más dirigido. Entonces, date cuenta que en emergencias la mayor parte de las veces, mientras vas resolviendo la alteración fisiológica de tu paciente, vas a ir buscando la causa. Entonces, nosotros no tenemos el tiempo como tienen los clínicos, es decir, los colegas de medicina interna, por ejemplo, que ellos tienen un fuerte, su fuerte de ellos es el diagnóstico. Y para eso usan un montón de herramientas, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero nosotros no vamos a jugar al internista en emergencias. Lo que vamos a hacer es con todas las armas que ellos nos dan, porque tienen publicaciones bastante lindas, con todas las armas que nos dan, vamos a sacarle provecho a esas armas para tratar de direccionar todas las posibles causas de disconfort torácico que has visto, que son un montón. Vamos a tratar de llegar a ubicar estas, el sextete mortal.
O sea, en emergencia lo que nos interesa es sobre todo priorizar este sextete mortal. Estas 6 patologías son las que tienen más morbimortalidad en la unidad de emergencias. Son son las patologías por las cuales tu paciente probablemente puede llegar a fallecer y requiere un manejo rápido, oportuno, precoz. Entre estas del sextete mortal, nosotros vamos a priorizar lo que es la isquemia miocárdica, ¿sí? De lado vamos a ver a la disección de aorta, que es más una emergencia vascular. La pericarditis con derrame la vamos a ver de lado porque generalmente es autolimitada y es simple de manejar. Ahorita te voy a contar por qué. Vamos a profundizar en embolismo pulmonar. Entonces, si te das cuenta, nosotros vamos a hablar sobre todo de el enfoque hacia los cuadros cardiovasculares, ¿no? Ahora, este sextete mortal, que es el que nos puede llevar al desenlace fatal en el paciente, ¿cómo puede ser enfocado? O sea, en emergencias, ¿cómo podrías ubicarlo? Y ahí hay varios tips que quisiera que lo tengas presente, ¿no? Primero, la historia clínica. Querramos o no querramos una historia clínica, pucha, bien orientada en emergencias te va a ayudar un montón. Entonces, para eso vos tienes que tener los datos claros de qué es lo que estás buscando. A diferencia del consultorio, a diferencia de sala de internación, donde tú le dejas al paciente que te explique qué es el disconfort torácico, cuándo lo ha empezado, por qué está viniendo, qué factores han pasado, si ha tenido componente emocional o no, dejas que se explaye, que saque detalles. En emergencias no hay ese tiempo. En emergencias lo que tú vas a hacer es muy simple. Vas a direccionar al paciente hacia lo que estés pensando. Estás pensando en un dolor isquémico coronario, lo vas a direccionar ahí y harás preguntas específicas en la historia clínica. ¿Por qué estás contra el tiempo? No te olvides que en emergencias solo se deberían atender pacientes graves o críticos. Grave o críticos son sinónimos. El paciente grave o crítico se divide en 2 categorías: pacientes urgentes y pacientes emergentes. O sea, no hay más. Los que no son urgentes ni emergentes tienen otro destino, generalmente es consulta externa, van por ahí. Entonces vos no puedes portarte como en consulta externa. En emergencias vas contra el tiempo porque estás atendiendo paciente grave, urgente o emergente. Entonces tú direccionas la información y esa información que vas a ir obteniendo del paciente la vas a orientar hacia algún perfil. Enseguida te voy a mostrar los 8 perfiles a los cuales tienes que enfocarte. Ahora, una vez que tú empiezas a recabar los antecedentes del paciente, qué ha sucedido, cuándo ha empezado, y empiezas a orientar hacia un perfil clínico, vas a buscar datos específicos de ese perfil en el examen físico. Y vas a tratar de correlacionar la información con los exámenes complementarios. Ahora, ahí viene uno de los primeros tips, si quieres, para la práctica habitual. Como decía uno de mis más queridos amigos cardiólogos, como regla de oro, cuando tienes una urgencia o emergencia cardiovascular o una sospecha, no te puede faltar el electrocardiograma. El electrocardiograma no espera, ¿sí? No espera. Tienes que hacerlo rápido. Entonces, hasta aquí ya te estás dando cuenta que para orientar el diagnóstico vas a usar tus herramientas clínicas, tu examen físico, etcétera, asociado a electrocardiograma. Otro pilar, enzimas cardíacas. Y ahí viene un punto que va clave. Tienes que conocer las condiciones de enzimas cardíacas que puedes disponer, no es opcional. En el medio en el que estás, ¿tienes troponina T ultrasensible? La respuesta es sí o no, no hay más. No, entonces tienes que usar otra herramienta similar. ¿Cuál es? La troponina T convencional, pero cuantitativa. Ok. ¿Tienes? La respuesta es no. Muy bien. Entonces procederás a usar troponina T o troponina I cualitativas. ¿No dispones esas? Muy bien. Recién usarás
isoformas de la CKMB. No dispones. Recién usarás la CKMB. O sea, te das cuenta que hoy en día se prefiere trabajar con troponina y si no te queda de otra, pues usarás CKMB o algo en algún contexto específico. Entonces tienes que conocer muy bien esto para poder aplicarlo en tu realidad. Ahora, una pregunta habitual que me hacen ahí y me dicen es, ¿y si trabajo en primer, segundo nivel? Obviamente no vas a poder hacer mucho en primer nivel. ¿Por qué? Porque el primer nivel, su objetivo no es terapéutico. El objetivo del primer nivel es totalmente diferente, no es resolutivo, su capacidad resolutiva es muy bajita. Ahí lo más que vas a poder es sospechar en el diagnóstico clínicamente, tal vez administrar algo del manejo inicial que dispongas y referir, punto, y ya está. Pero en segundo nivel no tienes perdón de Dios, porque en segundo nivel ya se supone que la capacidad resolutiva es casi plena. Tienes especialidades, tienes servicio de emergencias con el electrocardiograma, etcétera, hay un montón de cosas. Entonces, en segundo nivel es irracional que no puedas llegar a diagnósticos finos. Tercer nivel, peor. Entonces, siempre es bueno adaptarse al contexto en el que cada uno está e ir creando sus propios patrones de manejo, ¿no? Siempre es interesante tener eso. Entonces, no te olvides, en el laboratorio vas a tener enzimas cardíacas, de preferencia troponinas, si no, CKMB. A esto tienes que reforzar, sí o sí, con ecocardiografía o placa de tórax. Hasta hace unos años atrás, pucha, la placa de tórax era un examen de apoyo. Hoy en día ya casi ni lo usamos. Ya la mayor parte de las unidades de emergencias está tomando, si quieres verlo así, conciencia de la importancia de lo que es la ecografía en emergencias. Hay muchos cursos que se están dictando de ecografía para atención inicial en emergencias. Tienes el WinFocus, el POCUS, el USLE, hay un montón de versiones. Mi consejo es inscribirte a cualquiera, te va a servir para reforzar tu conocimiento, porque esa forma de trabajar hoy en día nos obliga a que la ecografía, ni siquiera estoy diciendo ecocardiografía completa, la ecografía cardíaca o ecografía pulmonar, etcétera, se haya vuelto un arma ya imprescindible. Muchas veces durante la evaluación inicial ya estamos usando el ecógrafo para hacer diagnósticos diferenciales, ubicarnos en uno u otro cuadro y obviamente optimizar manejos. Entonces, consejo, ¿no? Ya sabes, tomar cualquier curso, pero fortalecer tus habilidades ecográficas. Entonces, a manera de finalizar esta primera parte, te voy a dejar como tip que tienes que tener una buena orientación clínica, enzimas, electrocardiograma, placa de tórax o ecocardiografía, o por lo menos ecografía. Con toda esta información, vamos a entrar a estos 8 perfiles. Sacar una foto si quieres en este momento. Sí, sacarle una fotito a esa diapositiva porque te va a servir mucho, ¿ya? Porque en estos perfiles que vos estás viendo en pantalla, el objetivo va a ser, ¿ya?, que con esto puedas orientarte hacia uno de los componentes del sextete mortal, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a entrar un poquito ya al tema, vamos a ser más finos y bueno, con eso vamos a ir ya puliendo varios aspectos que me interesa dejar claros. El primero es el hecho de que la base del diagnóstico es el dolor torácico. Ahora, obviamente, tú ya sabes cómo evaluar el dolor torácico o el disconfort torácico. Es una habilidad que la aprendes desde semiología en emergencias. Obviamente tú ya la conoces, ya la has practicado, etcétera. Aquí te voy a dar un par de consejos. Todas las charlas que vamos a tener aquí van relacionadas hacia vivencias, consejos y demás. De todos los factores habituales que evaluamos, ¿sí?, inicio, dolor, desencadenantes, etcétera, etcétera, el que no quisiera que te olvides nunca, por favor, es este que dice otros factores. Porque hoy en día estos otros factores, pucha, toman una relevancia cada vez más importante.
¿Alguna vez te va a pasar que te va a llegar un paciente a la unidad de emergencias? Todos los casos que te cuento son de la vida real. Sí, un chico, 18 años. Era el hijo de un pastor de la iglesia que salía en la televisión. El chico llega a la clínica con un dolor torácico opresivo, muy intenso, 8/10. Estaba diaforético, taquicárdico. La conducta, ya sabes, todo dolor torácico, tienes que orientar bien el diagnóstico hacia uno de los perfiles con la clínica, electrocardiograma, enzimas, ecografía o por lo menos la placa de tórax. Se empieza con esa secuencia y resulta que ahí empieza una pugna, porque cuando vos escuchabas al papá y a la mamá y al mismo chico, cuando le preguntabas qué ha sucedido, cuándo le empezó el dolor, cómo empezó el dolor, qué estaba haciendo, etcétera, pucha, el papá se molestaba porque te decía, pero están orientando las preguntas como si mi hijo fuera un paciente que está con infarto. Le están preguntando si fuma, le están preguntando si bebe, le están preguntando cuántas veces hace ejercicio a la semana y él es muy activo en el gimnasio y se molestaba. Y ahí viene un punto importante. El chico, el angelito, no reconocía las cosas. Ese rato, callado papito, perfil toxicológico. Llega el perfil toxicológico, además del electrocardiograma y todos los exámenes que se hicieron en ese momento, sorpresa, estaba el paciente con una intoxicación por cocaína, estaba el paciente cursando un síndrome coronario por la intoxicación de cocaína, sí, y estaba con una emergencia hipertensiva, culpa de la intoxicación por cocaína. Entonces, en otros factores, lo que te estoy diciendo es buscar factores no solo tradicionales. Ya sé que me vas a decir que habitualmente los dolores torácicos de origen cardíaco van pues más a personas que tienen factores de riesgo tradicionales, hipertensos, obesos, prediabéticos, ateroscleróticos, etcétera, obvio. Pero también hoy en día tienes que buscar factores que no son tradicionales. Por ejemplo, ingesta de cocaína, simpático-miméticos en general, abuso de taurina, abuso de café, abuso de pseudoefedrina, anfetaminas, etcétera. Hay un montón de fármacos recreativos, etcétera, que tienen efectos sobre el sistema cardiovascular. Entonces, mucho ojo, siempre tienes que buscar otros factores, o sea, tienes que indagar dependiendo del contexto. Entonces, no te olvides, en el dolor torácico, que es la base de todo, hay que ir sumando todas las características. En este primer perfil, cuando tú lees las características del caso, date cuenta de lo interesante, ¿no? A ver, fíjate, es un paciente varón de 58 años de edad. Fíjate lo interesante, es obeso, es hipertenso, es fumador. Hasta ahí voy a hacer una pausa. Esto parece de libro, ¿no? Porque si vos revisas estadísticamente, los pacientes varones tienen más complicaciones cardiovasculares que las mujeres. A medida que va envejeciendo la población, por encima de los 60 años, pucha, es más frecuente todas las complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares en el hombre. Entonces ya dices, varón, pucha, cerca de los 60 años, ya, pues, obvio que puede tener factores para complicaciones cardiovasculares. Encima, obeso, fumador, hipertenso, listo, o sea, tiene todo para cualquier momento hacer complicaciones cardiovasculares. Fíjate que viene a la unidad de emergencias por un dolor opresivo, precordial, de instalación súbita, aumento progresivo que llega a su máxima intensidad en los primeros 20 minutos. Llama la atención que tiene datos neurovegetativos. O sea, te das cuenta, sus datos neurovegetativos, ¿cuáles son? Náuseas, diaforesis, puede estar mareado, puede tener síncope, etc. Esos son datos neurovegetativos. Ahora, fíjate que ese dolor opresivo precordial tiene irradiación a la mandíbula y al brazo izquierdo. En el examen clínico está un poquito taquipneico, un poquito taquicárdico,
Ya, hay tendencia a la hipertensión, pero muy leve, puede ser que sea solo hipertensión reactiva a dolor, así que tampoco lo vas a catalogar como emergencia hipertensiva por eso. Entonces, ahí viene la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? De los 8 perfiles que hemos visto, sí, los que te orientan hacia el accidente mortal, ¿a qué perfil crees que corresponde? Con todos estos datos clínicos, ¿a qué perfil crees que corresponde y por qué? ¿Y qué más necesitarías para confirmar este perfil? A ver, ¿quién se anima a ayudarme en este primer caso? Vamos a dar unos segundos. Ah, Doctor, buenas noches. hola, Fabio. Sí, doctor. Después, No te olvides levantar la mano para que te registre, ¿ok? Hola, Fabio, dale. Dale, dale. Adelante. doctor, me escucha, buenas noches. Se te escucha, dale, adelante. Yo lo relacionaría con un perfil isquémico. Entonces, Ya, lo que pediría sería un electrocardiograma y las enzimas como primordial. ya. ¿Qué más quisieras para confirmar que es un perfil isquémico? ¿Qué otros datos clínicos buscarías? ¿O te rindes? Creo que No, con las enzimas y el electro nomás. ya, ok, está bien, está bien, está bien. Perfecto, gracias, Fabio. A ver, muy bien, un segundo. Karen, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor. También podría tratarse de tal vez un síndrome coronario o probablemente podemos sospechar de una tromboembolia pulmonar con afección hacia el corazón y pues necesitaríamos placa de rayos X. Bueno, para la tromboembolia, de acuerdo a lo que hemos ido analizando, el mejor estudio sería un angiotac, pero en este momento de emergencias no sabiera. Además de enzimas cardíacas también, ¿no? Karen, una preguntita. Me ha gustado algo de lo que dijiste. Pensaste en embolismo pulmonar, sí, como diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Es lo que entendí. Y estás pensando en un embolismo pulmonar, ¿por qué? Mm, por lo, por lo que puede presentar el paciente de los antecedentes, un factor de riesgo del tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, es el tabaquismo y el señor pues es fumador y el antecedente de hipertensión también ayuda al diagnóstico y la clínica que está presentando el paciente. Ah, ya. Ah, ok. Entiendo hacia dónde va. Ok, Karen, gracias. Muy bien, ahora voy a aprovechar justo para conversar eso. ¿Alguien más? Les doy unos segundos o empiezo, a ver. No, ok. A ver, vamos a ir aclarando una serie de ideas. Cuando vos te enfrentas a un paciente en emergencias, obviamente tienes que tener primero un diagnóstico probable y tus diferenciales metidos ahí. Generalmente el embolismo pulmonar en emergencias es bien difícil de diagnosticar en emergencias, porque la presentación más habitual del embolismo pulmonar, voy a empezar ahí, generalmente es iterativo, es recurrente, es crónico. Entonces vienen muchos pacientes con cor pulmonar crónico de causa desconocida. Esperar que un paciente venga con dolor torácico, con disnea, como forma de embolismo pulmonar, estás hablando de un embolismo pulmonar masivo. Y eso tiene otro tipo de repercusiones y una prevalencia bajísima. Obviamente no digo que no se lo tome en cuenta, es un diferencial que siempre hay que plantear. Pero aquí viene el otro punto. Pero cuando vos analizas el caso en este contexto, te fijas primero algo interesante. Es un dolor torácico, pucha, como decía uno de mis profesores, calcado de libro, porque es un dolor torácico opresivo. El dolor
en otro tipo de patologías, ya vamos a ver eso, la mayor parte de las veces no es opresivo cuando es de causa no cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente es opresivo, muy bien. Es de instalación súbita, perfecto. Aquí vienen los datos claves. Se acompaña de datos neurovegetativos. Los pacientes que tienen sospecha, como decía su compañero, de un dolor isquémico coronario, generalmente tienen datos neurovegetativos acompañantes. Entonces puede ser que haya tenido presíncope, lipotimia, diaforesis, etcétera. Puede ser, ha tenido. En este contexto, que estamos viendo solo en el caso, lo que te llama la atención es el típico signo de Levin, ¿no? Que es ese tipo de dolor, o mejor dicho, lo que el paciente se señala dónde le duele en esta posición. Ahora, esa es la parte, digamos, calcada del libro. Pero si analizamos este perfil, que sí es un perfil isquémico coronario, no lo voy a negar, viene el hecho de que este perfil también tiene variantes. O sea, hay un dolor anginoso típico y hay un dolor anginoso atípico. El dolor anginoso típico es ese dolor opresivo, precordial, con signo de Levin, que se irradia al brazo, a la mandíbula izquierda y tiene datos neurovegetativos. Ese es el típico. Ahora, tienes un dolor anginoso atípico también, el cual muchas veces no es precordial, es retroesternal. Otras veces ya no se va a irradiar al brazo izquierdo, se va a irradiar a los dos brazos, o a veces al brazo derecho, a veces al cuello, sí, a veces a la región interescapulovertebral. Entonces tiene variantes de localización del dolor, porque todo depende mucho de la zona y la metámera que se esté afectando. Entonces tiene variantes, ¿de acuerdo? Tiene variantes. No te estoy diciendo se presenta en todas las variantes, pero hay variantes. Ahora, otra cosa es que la cualidad del dolor, típicamente no vamos a negar que el dolor anginoso típico es opresivo, sí, pero el dolor anginoso atípico, ¿de acuerdo? A veces no es opresivo. El paciente lo refiere como ardor, otras veces como parestesia, otra vez como sensación de peso. Muchas veces te va a llegar a emergencias un paciente que te dice, doctor, desde hace 3 horas siento que algo me oprime el pecho y siento que me falta un poco el aire. Ok, ¿desde qué rato tiene el dolor? Le preguntas. Te va a decir, doctor, no entiende. ¿Qué rato le he dicho que me duele? No me duele, solo siento que me aprieta. Entonces, fíjate que a veces puede haber manifestaciones atípicas, es decir, dolor anginoso atípico. Ahora, un concepto que se metió su compañera y me gustó mucho es que se puso ya también a hablar de síndrome coronario. Eso lo vamos a ver en el tema de síndrome coronario. Las presentaciones, los equivalentes anginosos, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver ahí. Pero ya me gustó porque ya me están dando cuerda como para querer volar ahí. Entonces, hasta el momento, tienes dolor anginoso típico y tienes dolor anginoso atípico. Entonces, fíjate las variantes que puede haber. Nunca te confíes. Mi consejo es contextualizar. Si tienes un dolor anginoso atípico en un paciente como este, varón con factores de riesgo tradicionales, obvio, tu primera opción va a ser síndrome isquémico coronario. ¿De acuerdo? De lejos. Ahora, otra cosa que quisiera que siempre veas y que indagues son los factores agravantes y atenuantes, y eso te va a ayudar un montón a hacer el diferencial. Por eso le preguntaba al primer colega, ¿qué más buscarías? Porque justo buscar los factores que han desencadenado son los que te orientan, son los que te dan la pauta. ¿A qué me voy? El dolor anginoso generalmente se desencadena por situaciones que te generen un desbalance entre oferta y consumo de oxígeno, ¿sí? Se genera por esa situación. Entonces ahí, por ejemplo, está fácilmente el estrés. Cualquier estrés, estrés emocional, estrés físico, posterior a comidas copiosas. Entonces, pucha, cualquier situación de esas te va a desencadenar. Exposición al frío también. La vasoconstricción coronaria por exposición al frío es importante también como factor desencadenante. Alguna vez por ahí vas a oír, como alguna vez nos pasó en emergencias, que viene la esposa
con el marido y dice, mi esposo está con dolor torácico hace más de 2 horas, no le quita con nada, está transpirando, mira, mira, doctor, señora, ¿es fumador? Sí, ¿es diabético? Sí, uy, parece isquémico coronario. Señora, ¿qué rato ha empezado? Doctor, estábamos, le cuento, tomando helados y mi esposo ha empezado a tomar helados rápido y ¡pum! Le ha empezado el dolor de pecho, obvio. Así como el helado te puede desencadenar una respuesta a nivel cerebral por alteración en la termorregulación, también desencadena el vasoespasmo coronario, o sea, la exposición al ambiente, a las bebidas frías, etcétera. Entonces, mucho ojo con eso. Busca, el factor desencadenante te va a orientar mucho, te va a orientar. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que es importante aquí es los factores que atenúan. Generalmente, ahí vas a tener dos cosas y tenlas claras. La primera, si el paciente ya tiene cardiopatía isquémica como antecedente, es decir, es un paciente cardiópata isquémico conocido, te va a decir, doctor, ¿sabe qué? Yo tomo nitratos, tomo nitroglicerina, mi cardiólogo me ha dado beta bloqueantes, tomo aspirineta, etcétera, y resulta que hoy día he comido un montón, me ha empezado a molestar aquí como en la boca del estómago, un poquito más arriba, he tomado mis antiácidos y no me pasa. Ok, estás pensando tal vez en un síndrome isquémico coronario, perfecto. Entonces, tú le preguntarás, ¿y no le está pasando el dolor? No, doctor. Y lo que me llama la atención es que yo para esto tengo mi dinitrato de isosorbide, mi isordil, lo tomo y me pasa, pero hoy día no me está pasando, ya he tomado y no me pasa. Entonces, fíjate, ese paciente ya te está gritando que es posible un origen isquémico coronario, porque no cede con los nitratos. O tal vez te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Me cede con los nitratos ese dolor, porque tengo angina de pecho estable, pero esta vez no. Entonces, esos datos tienes que buscarlo. Ahora, en los pacientes que no tienen esos antecedentes, que nunca les ha pasado, ¿sí? Obviamente su comportamiento va a ser diferente. ¿De acuerdo? Ahora, aquí una pregunta habitual que alguna vez me la han hecho era, este, ¿y puedo usar a los nitratos como parte del test diagnóstico? Es decir, si yo sospecho que es un dolor isquémico coronario, ¿le puedo dar nitratos? Y si el dolor pasa, era isquémico coronario. Y si el dolor continúa, no. La respuesta es no. Los nitratos nunca se usan para hacer un test diagnóstico, jamás, porque solo te confunden. A veces cuando tienes un paciente con un síndrome isquémico coronario, ya eso vamos a entrar en un rato más, y le das nitratos y no cede el dolor, puede ser que sea una angina refractaria y sea parte del mismo cuadro, ¿no? Ahora, también puede ser que tenga un espasmo esofágico difuso. Las patologías esofágicas como el espasmo esofágico ceden con los nitratos. Entonces, pucha, puede confundirte. No hagas el uso de nitratos como parte de prueba diagnóstica. No lo utilices, ¿ya? Algunos la mal llamaban prueba terapéutica. No vale la pena. Te confunde. Ahora, lo que sí vas a tener en el síndrome coronario, y eso nunca falta, pero tienes que buscar, son los datos neurovegetativos. O tu paciente está diaforético, o está con la piel fría, o ha tenido palpitaciones, o ha tenido náuseas, o ha tenido vómitos, etcétera. O sea, orientarlo por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que te estoy mostrando es que este dolor del paciente que te orientaba a un perfil isquémico coronario, ¿de acuerdo? Sí es muy útil desde el punto de vista de que, entre comillas, es típico, pero no te olvides que existen variantes para el manejo. Ahora, eh, en todo esto, en todo esto, lo que hay que sumar al paciente como parte de la evaluación inicial es el hecho de que tienes que tener el electrocardiograma. No voy a entrar en detalle todavía porque en la clase de síndrome coronario ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, lo que es importante aquí es que en el electrocardiograma vamos a buscar solo dos cositas. La elevación del ST
o que el ST esté normal o infradesnivelado. No vamos a buscar más. Ya no buscamos alteraciones en la onda Q, ni esas cosas que te sirven para el diagnóstico. La respuesta es sí, pero no las buscamos como prioridad. Y eso tiene una explicación, que lo vamos a ver en la clase respectiva. ¿Ya? Ahora, el otro examen que tienes que ir pidiendo ya son las enzimas cardíacas, que te van a apoyar o no en el diagnóstico. Pero ahora, lo que no quiero es el hecho de que crees falsas asociaciones. Ya estamos empezando a creer en falsas asociaciones patognomónicas que no existen. ¿Ya? ¿A qué me voy? El hecho es este. Por ejemplo, alguien por ahí te sale que la disnea súbita es un signo de TEP. ¿Quién dice? Revisaremos la literatura, revisaremos las estadísticas y te vas a dar cuenta que la disnea súbita es el equivalente coronario más habitual del síndrome coronario y del infarto agudo de miocardio. O sea, es lo más habitual. En octavo, noveno lugar está el embolismo pulmonar. Hay otros diferenciales. Entonces te das cuenta que no hay que crear patognomónicos, o sea, signos patognomónicos, es decir, porque el paciente tiene esto. No va a funcionar así la medicina. Una cosa es que una forma de presentación de un cuadro pueda cursar con X, Y, Z signos, pero muy pocos signos son patognomónicos, es decir, son exclusivos de X patología. ¿De acuerdo? Entonces eso vamos a ir puliendo. ¿De acuerdo? Eso ya poco a poco vamos a ir puliendo. Entonces, no se olviden. En el electro, lo primero, ubícate. Elevación del ST o ST normal o infradesnivelado, punto. Y cada uno tiene su propia connotación. Llegan las enzimas y ahí vamos a ir puliendo un poquito más el diagnóstico, pero ya con solo ver elevación del ST ya se puede pensar en diagnóstico definitivo y en tratamiento definitivo. Lo vamos a ver con calma en síndrome coronario. Lo que sí te voy a dar como tip es lo siguiente. Es el hecho de que todo paciente con dolor torácico que sospeches que tiene un origen isquémico coronario, deberías internarlo en un área de la unidad de emergencias, que es la unidad de dolor, ¿sí? Esta unidad de dolor es un área específica donde el paciente va a estar internado, donde lo vas a monitorizar constantemente, donde vas a tener oxígeno, bombas de infusión, el carro de paro cerca, vas a tener el desfibrilador cargado y listo para usar, vas a tener calentadores de soluciones, etcétera. ¿Por qué? Porque no te olvides que un paciente con dolor isquémico coronario o que sospechas un origen isquémico coronario, muchas veces, ya, puede tratarse de que el paciente esté cursando un infarto agudo de miocardio. Entonces, ten en cuenta eso, ¿sí? Cuando vos estás viendo un dolor que sospechas que es de origen isquémico coronario, entre las opciones diagnósticas puede haber un infarto agudo de miocardio metido ahí. Y no te olvides que, ya te anticipo, dentro de los infartos agudos de miocardio, el infarto de cara anterior es uno de los infartos que cursa con más alta incidencia de arritmias ventriculares, tanto taquicardia ventricular como fibrilación ventricular. Entonces, si vos internas al paciente en el área de dolor, donde hay una enfermera exclusiva para él, donde lo están monitorizando constantemente, imagínate esta situación. Le estás pasando visita al paciente, el paciente está monitorizado y en tu cara te hace paro cardiorrespiratorio. Es decir, pierde la conciencia y en el monitor ves que ha aparecido fibrilación ventricular. ¿Cuál es tu conducta? Obvio que es la desfibrilación, porque es un paro cardiorrespiratorio presenciado. Entonces, ahí no vas a perder el tiempo. Directo a la desfibrilación. Entonces, un paro cardiorrespiratorio presenciado, eso que quiere decir, ves el momento del paro y ves el ritmo, que en este caso es desfibrilable, y punto, actúas. Entonces, por eso es que las guías te recomiendan que los pacientes con dolor
con sospecha de origen isquémico coronario, los internes, los monitorices, tengas el desfibrilador cerca y listo, sobre todo si son infartos de cara anterior, porque cualquier rato te pueden hacer arritmias ventriculares. Ahora, no te estoy diciendo interna a todo paciente con dolor torácico en el área de dolor, porque por ahí alguna vez oí esa regla, que no sé quién la inventó, porque no está en ninguna guía puesta así, en que decía todo dolor es isquémico coronario hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién dice? O sea, no hay esas reglas como tal, no hay que inventarse esas cosas. Todo ya está escrito, todo ya es fácil de acceder. Entonces ahí viene el punto. Si sospechas un origen isquémico coronario, demostralo. Y el dolor isquémico coronario hay formas de demostrar. Puedes usar el score TIMI, perfecto. Puedes usar el GRACE, perfecto. Personalmente yo te recomiendo el HART porque es el que usamos. El score HART tiene la ventaja que lo puedes tener en celular también. Hay aplicación. ¿Qué es lo que hace? Lo único que tienes que hacer es llenar los datos que te pide ese score. Entonces te fijas, ¿sí? Te va a decir la escala o el dolor que presenta su paciente. ¿Tienes características sí o no? Vos llenas y te va a salir. Es altamente sospechoso, moderadamente sospechoso, no es nada sospechoso de ser de origen isquémico coronario. En el electrocardiograma, ¿hay depresión del ST? ¿Hay trastornos en la onda T o está normal? ¿Tiene su paciente más de 65 años? ¿Tiene entre 45 a 65? ¿Tiene menos de 45 años? Te va a dar una lista de factores de riesgo que tú vas a tiquear. Te va a decir, ¿tiene 3 factores de riesgo o más? ¿Tiene solamente 1 o 2? ¿O no tiene factores de riesgo? Y te va a decir, la troponina T está 2 veces su valor normal, está 1 a 2 veces o está en valor límite como tal. Listo, vas puntuando, te va a dar el score y se acabó. 8 puntos o más en un score hard te está gritando en la cara, oye, este dolor es probablemente isquémico coronario, es probablemente un dolor que te dice esto está yendo a un síndrome coronario. Entonces, ya estás diciendo, este paciente es de alto riesgo, mientras confirmo con los exámenes y empiezo a actuar, listo, ya se va a la unidad de dolor. Ahora, cuando tienes un puntaje de 3 o menos, te dicen, ese dolor, poco probable que sea isquémico coronario, no lo metas a la unidad de dolor y manéjalo y busca otra cosa, poco probable que sea isquémico coronario. El problema es cuando estás entre 4 y 7 puntos, porque estás en una zona gris. En esa zona gris, lo que vale la pena es internar al paciente en la unidad de dolor y repetir los exámenes seriados. Has hecho un electrocardiograma al ingreso, repetile a las 2 horas, a las 6 horas. Repetir las enzimas a las 6 horas. Has hecho ecografía, repetir a las 3 horas. Anda comparando su evolución en el tiempo. Entonces te das cuenta cómo con un score tan simple estás objetivando, o sea, estás haciendo objetivo tu sospecha diagnóstica, ¿no? Y eso es importante siempre tenerlo presente. ¿Ok? Ahora, algo que es importante es el hecho de que vos tengas en cuenta que no todo dolor torácico es de origen isquémico coronario, ¿sí? Hay formas de hacer, entre comillas, un pesquisaje inicial. ¿Ya? Muy bien. Vámonos a este otro perfil. Aunque no nos vamos a ir a este otro perfil. Aunque sí, vámonos primero a este otro perfil. Nos vamos para el refrigerio, ¿ok? Ya. En este perfil que estás viendo, fíjate que es una mujer joven, ¿ya? No tiene factores de riesgo cardiovascular, viene por un dolor torácico totalmente diferente al que hemos visto. Y fíjate las características del examen clínico. Mi pregunta para vos es, de los 8 perfiles, ¿a cuál te orienta esto? O sea, ¿a cuál crees que está yendo y por qué? ¿Y qué otras cosas necesitarías para confirmar tu sospecha? A ver, ¿quién se anima? Vamos a ver, ¿quién se anima? Muy bien. Augusto, adelante.
Doctor, el hecho de que el dolor mejore en la posición, al inclinarse por la posición maometana, ¿no me haría pensar en una pericarditis? Ya está bien, pero a ver, ¿solo por el cambio de posición te basarías en eso? No, doctor, pero los antecedentes del cuadro Eso gripal. me gusta más. ¿Cuáles antecedentes? El cuadro gripal. Genial. Bárbaro. Bien, Augusto. Bien, bien. Eso está más coherente. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice su compañero, estamos frente a un cuadro pericardítico. Estamos, ¿sí? Estamos frente a un cuadro pericardítico. El dolor pericardítico, ya, se caracteriza sobre todo porque, primero, a ver, lo voy a poner así como para hacer diferencial. En emergencias, más del 90% de los cuadros de dolor pericardítico son por pericarditis viral. O sea, la pericarditis aguda, 90% es viral. La pericarditis crónica tiene otra forma de presentación. Es mucho más insidiosa, mucho más crónica. Además, tienes datos claros para darte cuenta si es tuberculosa, si es lúpica, si es reumática. O sea, hay forma. El paciente ya tiene antecedentes conocidos, o sea, es totalmente diferente. En cambio, la pericarditis aguda, más del 90 y tantos por ciento de las veces es viral. Ahora, no te olvides que en nuestro medio, en este momento, están circulando un montón de virus que les encanta el pericardio y causan inflamación y pericarditis aguda. Tienes influenza, tienes COVID, tienes sincitial respiratorio, entre los que están circulando. Y a los dos primeros les encanta pericardio. Entonces, mucho ojo, mucho ojo. Segundo, ahí viene un dato importante. Generalmente, el dolor de la pericarditis es precordial y es sincrónico con los latidos cardíacos. Es un signo típico, pero también puede ser retroesternal. A ver, denme un segundo, me están golpeando la puerta, por favor, justo en este momento. Están golpeando la puerta, un segundo. Se ha desconectado, che. Un segundo, un segundo.
Ok, seguimos entonces, ahora sí. A ver, dame un segundo, creo que se ha perdido la ventana. A ver, ahora sí vamos a volver a compartir. Entonces, a lo que iba. Cuando estás con la pericarditis aguda, ya, generalmente el dolor sí es retroesternal, a veces precordial, bueno, a veces, o mejor, yo es precordial, pero a veces es retroesternal. A veces, si te fijas, tiene la misma irradiación que tiene eh, lo que es el dolor isquémico coronario. Es agudo, sí, pero lo que sí te va a diferenciar mucho el dolor es esto, los factores agravantes y atenuantes. Cuando el paciente respire profundo, a veces exacerba el dolor, porque se distiende el corazón, contactan las hojas del pericardio entre sí o del pericardio con la pared torácica y duele. Otras veces, cuando el paciente está en decúbito supino, duele más. Sí, porque justamente por gravedad el corazón contacta con la pared torácica o con la columna vertebral. Y mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante, no necesariamente tiene que llegar hasta plegaria maometana. Ese es más un signo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero basta que se incline hacia adelante y muchas veces cede. Y lo típico, generalmente cede con los antiinflamatorios. Y vos dirás, ¿por qué con los antiinflamatorios? Obvio, porque al ser más del 90% de origen viral, la mayor parte de los pacientes se automedica. Y nota que cuando usa los analgésicos y los antiinflamatorios le pasa. Ahora, este es el problema. Los síntomas y signos acompañantes dependen mucho de la fase en la que esté el paciente. Porque si lo estás pillando al paciente en la fase catarral, o sea, eso quiere decir cuando el paciente está con su rinorrea, con su síndrome febril, obvio que va a tener fiebre, taquipnea, todo eso, pero si ya está más allá de la primera semana cuando está cediendo ese cuadro, a veces no tienes esos datos clínicos. Ahora, otro dato que hay que tener presente es que en el electrocardiograma, sí, a veces puede estar normal. Yo sé que alguien me va a decir por ahí, no, pero es que yo he leído que hay un signo típico de la bandera. Claro, el signo típico de la bandera de la pericarditis es patognomónico, o sea, ese sí es exclusivo de pericarditis, pero se presenta solo en la primera semana. A partir de la primera semana se presentan otros datos en el electrocardiograma. Entonces, todo depende del día que esté viniendo el paciente. Puedes tener desde un electrocardiograma normal hasta uno con el signo típico de la bandera. Ahorita les voy a mostrar esa evolución. Las enzimas cardíacas, alguien por ahí, alguna vez eso es lo malo, ¿no? De crear reglas absolutas. Te van a decir, no, la troponina tiene que ser negativo, obvio. ¿Y por qué obvio que tiene que ser negativo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser negativo, obviamente? Y tú le preguntas, ¿por qué? Y te dice, no, es que lo que pasa es que no hay pues daño eh, en el miocardio. Ah, no hay daño en el miocardio. Y ahí viene otra realidad. Más del 50% de las pericarditis agudas, imagínate, más del 50% de las pericarditis agudas tienen compromiso miocárdico también, o sea, tienen una miocarditis acompañante. Es decir, no son pericarditis puras, tienen miopericarditis. Entonces, al haber miopericarditis, las enzimas cardíacas se van a positivizar, porque ahí no te van a mostrar necrosis miocárdica, te van a mostrar daño miocárdico. Entonces van a ser positivas, pero no te están hablando de infarto o de miocardio. Entonces, mucho ojo con ese dato. A veces, cuando hay miopericarditis, puede haber enzimas positivas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ir viendo un par de aspectos ya para aclarar ciertas ideas. La evolución electrocardiográfica la voy a mostrar en un segundo y te voy a dar unos tips. Buscar este signo de la bandera, es decir, el infradesnivel de cemento Pérez con elevación del ST en la primera semana, solo en la primera semana. Otras variantes, difícil que las veas porque depende del día evolutivo del paciente. Segundo,
Alguna vez por ahí escuché que dicen, es que la pericarditis tiene derrame, entonces voy a ver en la placa de tórax yo, voy a ver derrame y voy a ver el corazón grande. La pericarditis aguda muy rara vez da derrame. Y si da derrame es chiquitito, es poquito. Y no llegas a un derrame masivo como para ver cardiomegalia. Así que poco probable. Ahora, generalmente si hay un derrame pequeño, lo vemos mejor en la ecografía o en la ecocardiografía, dependiendo cuál es el software de tu ecógrafo, ¿no? Acá, por ejemplo, ves un derrame pericárdico anterior y posterior en una proyección 4 cámaras, por ejemplo. Aquí lo mismo, mira, derrame pericárdico anterior y posterior. A esto quería llegar, la evolución electrocardiográfica. Este signo de la bandera, este signo, muy bien, típico, patognomónico, sí, pero se presenta del día 0 al día 7. Entre el día 7 al día 14, fíjate, el segmento PR vuelve a lo normal. El segmento ST sí persiste elevado. A partir del día 14 al día 21, todo se normaliza, segmento PR normal, segmento ST normal. Lo único que te quedan son ondas T negativas. Y más allá del día 21, lo único que te queda es un electrocardiograma básicamente normal. Entonces, todo depende en qué día está llegando tu paciente para que veas el electrocardiograma. Ahora, el manejo de la pericarditis aguda depende mucho de la etiología de base. Si estás frente a COVID, por ejemplo, su manejo va a ser analgésicos, corticoides y se acabó. Estás frente a influenza, va a ser analgésicos y el oseltamivir, punto, se acabó. O sea, no hay un manejo específico de la pericarditis como tal, es más sintomático que otra cosa. En algunos cuadros virales sí se usa corticoides, como en COVID. No lo usamos tanto en la influenza. ¿Sí? Colchicina, discutible, beneficio dudoso en las pericarditis agudas, pero está dentro de los esquemas de manejo. Si me preguntan si usamos, la respuesta es no. Nosotros no usamos eso. Pero sí manejamos con analgésicos, con antiinflamatorios y en algún caso corticoide cuando está indicado. Después, el manejo de la pericarditis es netamente sintomático. ¿Ok? Alguna vez por ahí vas a ver una pericarditis fulminante, lo que se llama una miopericarditis fulminante, que se ha descrito en el COVID y hemos visto unos cuantos casos aislados, pero es muy raro. Esos pacientes cursan con datos de falla cardíaca aguda, es decir, de shock cardiogénico, en el contexto de una miopericarditis, pero es rarísimo, ¿de acuerdo? Es rarísimo. Ahora, una pregunta habitual que hacen, y eso es muy atinado, es ¿cómo diferencio si la elevación del ST que estoy viendo es por pericarditis o es por un infarto con ST elevado? Simple. Si ves la elevación del ST en las 12 caras, punto. Ese es un infarto con ST elevado. Oh, perdón. Si ves un ST elevado en las 12 caras, no es infarto. Eso es por pericarditis. No te olvides que cuando se inflama el pericardio, se inflama todo el pericardio. Entonces se va a ver todo en las 12 derivaciones. En cambio, el infarto agudo de miocardio te produce elevación del ST por zonas vasculares. Si se está comprometiendo la circulación anterior, por ejemplo, la descendente anterior, se va a elevar el ST en la cara anterior. Si se está comprometiendo la cara diafragmática, se va a elevar el ST que corresponde a las proyecciones de la cara diafragmática. Entonces, respeta distribución vascular, la elevación del ST del infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a parar ahí y nos vamos a dar exactamente 15 minutos de descanso y después vamos a continuar. ¿Ok? Vámonos a nuestro refrigerio y después continuamos. Ok, ok. Pregunto, ¿está bien o ya se han ido para el refrigerio sin mí todavía? No, está bien, Doc. Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor. Yo pensé que ya se habían ido sin mí todavía. Ok, listo, nos vemos en 15 minutos.